Bien, buenas tardes. No sé si me oye, tengo la sensación de que no se oye bien. Sí, se oye, sí. Bien, naturalmente lo primero, pues agradecer a todos los asistentes y como no, a las personas que nos van a dar, a los profesores que nos van a dar su enfoque sobre la Constitución. Una Constitución que, como es natural, Ciudadanos quería hacer un acto de celebración de estos 200 años de Constitución de Cádiz, que no solamente es el inicio, sino que también es el inicio de un sistema constitucional que hoy es la única garantía de libertades y derechos. El profesor Ricardo García Cárcel y Francesc de Carreras, el profesor Francesc de Carreras, nos van a hacer una exposición precisamente, nos van a expresar sus puntos de vista, uno más desmitificador, otro un poquito menos, pero sobre todo yo creo que nos van a dar unos puntos de vista interesantes, frescos y diferentes de lo que es la Constitución. Por tanto, este acto tiene esa finalidad. Por un lado, conmemorar, celebrar una Constitución de la que inicia todo un proceso constitucional español del que tenemos una culminación y fruto de ella pues un pacto de convivencia durante muchísimos años ya entre españoles, y por otro lado ellos nos van a ofrecer un punto de vista muy particular sobre la misma. Os quiero presentar mínimamente a Ricardo García Cárcel. Él, como algunos ya sabréis, es catedrático de Historia Moderna de la Universidad Autónoma de Barcelona. Él es un historiador que ha escrito una quincena de libros y centenares de artículos. Es miembro correspondiente de la Real Academia de Historia desde el año 2001, y el libro más reciente que ha publicado es La herencia del pasado, las memorias históricas de España. Lo ha hecho en Barcelona, en la editorial Galaxia Gutenberg 2011. A Francesc de Carreras, la verdad es que sobra presentación alguna, ¿no? Porque hace tanto tiempo que nos ofrece, que disfrutamos de su compromiso, su conocimiento y su amistad, que casi sobran, ¿no? Pero vamos, permitidme, por si alguno no lo supiera, decir que también es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona, que ha escrito también numerosos libros, que nos deleita con sus artículos antes en El País, en El Periódico, y ahora fundamentalmente en La Vanguardia, que sus artículos, yo diría que de forma siempre, o con buenas formas, pero siempre de manera clara, pedagógica y incisiva, son artículos de obligada lectura, ¿no? En ellos, el profesor de Carreras siempre nos descubre intríngulis de la vida y de la actualidad política. Ellos, lo decía, en principio el profesor Ricardo García Cárcel, nos van a empezar a exponer sus puntos de vista. Doy sin más ya demora la palabra al doctor García Cárcel. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación, por las generosas palabras de la presentación, gracias por la invitación. Para mí constituye una satisfacción extraordinaria, un honor estar aquí hoy, esta tarde, con ustedes, con vosotros, para hablar de la Constitución de 1812. Efectivamente, tal como decía Antonio, vamos quizá a dar dos visiones, un punto diferente, Francesc y yo, respecto a la Constitución. Yo voy a plantear, mi intención por lo menos es plantear la visión de la Constitución de 1812, más que a partir de la propia realidad jurídico-política de la Constitución, repasando las imágenes que de la Constitución se han dado a lo largo del tiempo, diríamos las memorias de la Constitución de 1812 desde su momento hasta la época actual. Es obvio empezar diciendo que la Constitución de 1812
referente trascendental de la memoria histórica de los españoles. Es obvio también decir que 1812 es el año en el que los españoles descubrimos literalmente la modernidad, que la Constitución de 1812 implica el salto cualitativo del antiguo régimen al nuevo régimen. Pero también es cierto, y es por ahí por donde yo voy a dirigir mi intervención, que la Constitución a lo largo del tiempo ha suscitado, y en los últimos días, yo lo comentaba hace un momento con unos amigos, es evidente que en la prensa están saliendo constantemente artículos sobre la Constitución de 1812. Estamos viviendo una sobredimensión mediática extraordinaria de la Constitución, desde todas las orillas ideológicas y con evidentes signos en muchos casos de instrumentalización política evidente. Dicho de otra manera, muchas distorsiones, muchas simplificaciones, muchas falsedades en torno a la Constitución de 1812, algunas de las cuales yo quisiera hoy aquí plantear. De entrada, digamos que florecen en los análisis que leo y que oigo en la radio en torno a la Constitución de 1812, florecen tres tópicos muy reiterados. Uno es el mito o el tópico del radicalismo liberal de la Constitución de 1812. Es un mito que se arrastra desde el mismo momento de la Constitución, porque efectivamente es de todos sabido que la Constitución fue fugaz, duró poquísimo, de 1812 a mayo de 1814, luego vuelve otra vez a desenterrarse durante 3 años, los 3 años del trienio liberal, pero efectivamente el final abrupto de la Constitución, ese final abrupto, ese enterramiento de la Constitución por parte de Fernando VII, ha marcado una sobredimensión mítica de la Constitución de 1812. Lo diré de otra manera. Fernando VII fue el gran artífice, el gran creador, naturalmente malgré lui, de la Constitución, de esa sobredimensión que la Constitución de 1812 ha tenido. Creo honestamente que pasó lo mismo con Franco y el republicanismo. Creo que Franco ha sido en buena parte el que al enterrar, con su golpe de Estado, enterrar la República, la Segunda República, ha generado una sobreidealización de aquel periodo, de aquella experiencia política que nos ha marcado históricamente a los españoles y que de alguna manera nos impide, en muchos casos, valorar con la objetividad deseable la experiencia entonces, efectivamente, el mito del radicalismo liberal de la Constitución de 1812 es un mito propiciado en buena parte por el pensamiento, digamos, de la derecha más conservadora española, porque hay que empezar por decir que no se puede olvidar, y se olvida con demasiada frecuencia, que la Constitución de 1812, tan presuntamente radicalmente liberal, fue el fruto de un consenso, político entre los diputados de las Cortes de Cádiz. Ahora que tanto valoramos la cultura de consenso de nuestra Constitución última, de la Constitución del 78, pues no podemos olvidar que los 184, si ustedes repasan la identidad política de esos 184 diputados que firman la Constitución, pues se encontrarán de todos los colores políticos. Se encuentran a la derecha más montaraz y se encuentran a la izquierda más radical.
Por supuesto se encontrarán a los Muñoz Torrero, Argüelles, Espiga, el catalán Espiga, Oliveros, Pérez de Caz, etcétera, 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 pero al mismo tiempo se encontrarán a Cañedo, a Gutiérrez de la Huerta, a Valiente, a un montón de personajes de ideología profundamente conservadora que lastraron, esos diputados de ideología conservadora lastraron y, repito, es evidente, las conquistas liberales de la propia conquista. No hay que olvidar que el artículo 3, el famoso artículo 3, tantas veces glosado por nosotros, que marca la idea de soberanía nacional, una de las grandes aportaciones de la Constitución de 1812, se aprobó por 128 votos contra 24 solo votos en contra. Insisto, por lo tanto, esto me parece importante que lo destaquemos. El radicalismo liberal de la Constitución es un radicalismo que efectivamente está también enormemente condicionado por la fuerza de los medios. No se puede entender tampoco la Constitución de 1812, los debates de la Constitución, los debates que generaron en definitiva la Constitución de 1812, sin tener muy en cuenta el peso de lo mediático. Enorme, la presión de los medios, la sensación que uno tiene cuando lee los discursos de Argüelles es que estaban literalmente enormemente pendiente de la opinión pública. El concepto de opinión pública, la presión de los medios, no se puede en ningún momento separar de la propia Constitución. El radicalismo liberal fue un radicalismo enormemente... Yo no cuestiono, todo lo contrario, los grandes principios, las grandes conquistas progresistas de la Constitución de 1812. Pero todas ellas llevan su adversativa al lado. Todas llevan su adversativa al lado. La división de poderes, sí, pero con el peso extraordinario, el peso del legislativo y una desconfianza explícita hacia el poder judicial, está muy visible. Libertad de prensa, sí, por supuesto, y enormemente glosable esa libertad de prensa, pero solo para cuestiones políticas, porque los temas religiosos naturalmente estaban sometidos a la censura previa eclesiástica. La evidencia, igualdad sí, pero con fueros específicos para las clases privilegiadas, para eclesiásticos y militares. Anti-absolutismo sí, por supuesto, pero en ningún caso republicanismo. Las concesiones, las precisiones en las que se recorta el concepto de soberanía nacional en favor de la autoridad de la monarquía, me parece evidente. ¿Qué les voy a decir de la confesionalidad católica que flota permanente, impregna hasta la última palabra? ¿Y qué decirles de las diferenciaciones que se hacen entre derechos civiles y derechos políticos respecto a la cuestión americana, con las excepciones que se hacen respecto a las castas, al tema de las castas y al tema de los africanos? Por lo tanto, insisto, grandes conquistas en el terreno de la libertad, grandes conquistas en el terreno de la igualdad, pero en las que en todo momento está muy presente que esas conquistas están erosionadas porque son el fruto, repito, de consenso, son el fruto del consenso político que se hace con los diputados conservadores. Por otra parte, no puede uno resistir la tentación de comparar las conquistas de la Constitución de 1812 con el Estatuto de Bayona de unos años antes. Pensar que, simplemente doy un dato porque he dedicado muchos años de mi vida al estudio de la Inquisición y evidentemente hay que recordar que el Estatuto de Bayona eliminó
asumió la Inquisición en diciembre de 1808. Y hay que recordar que la Constitución de 1812 no habla para nada del tema de Inquisición. El tema de Inquisición se aborda después y por supuesto, se suprimirá después. Es decir, hubo que esperar hasta 1813 para suprimir la Inquisición, para que la Inquisición se suprimiera. Y ya no les hablo de temas relacionados con derechos jurisdiccionales, tierras comunales, la comparación con las aportaciones de los afrancesados, pues conviene que la tengamos presente, sobre todo para frenar lo que yo pretendo, y quiero que me entiendan. Yo soy el primer admirador de la Constitución de 1812, de las aportaciones de la Constitución. A mí no es, mi crítica no va tanto dirigida a la Constitución en sí, como a la instrumentalización, a la banalización, a la manipulación que a lo largo del tiempo se ha hecho de la Constitución. Es ahí donde pretendo frenar un poco esta capacidad que tenemos los españoles tan abrumadora para o la memoria épica o la memoria dramática. La Constitución de 1812 forma parte del imaginario épico liberal. Me parece muy bien que la tengamos instalada, pero con capacidad en todo momento crítica, no pretendo otra cosa. Por otra parte, hay otro dato que también conviene que lo tengamos en cuenta para cuestionar esta idea del radicalismo, del extremismo, de las aportaciones liberales de la Constitución de 1812. Hay una cosa que llama muchísimo la atención. La Constitución de 1812 fue enormemente criticada en su tiempo, por supuesto, por las fuerzas más conservadoras. Ahí tienen a Diego Alvarado, tienen a Alvarado, al llamado filósofo rancio, tienen a Diego de Cádiz, toda, digamos, la derecha más reaccionaria, por supuesto, arremetió contra la Constitución. Pero que conste que los liberales tampoco fueron especialmente glosadores de la Constitución. Léanse a Blanco White las críticas que desde El Español lanzó contra la Constitución. Léanse a Toreno, a los ex diputados de la Constitución de 1812, lo que dicen en los años 30, cuando están en el poder, cuando están ellos en el poder político, lo que dicen de la Constitución de 1812, y llegan a reflexiones tan posibilistas como las que hace Toreno diciendo: bueno, se hizo lo que se pudo, estuvo bien mientras duró. No es precisamente el entusiasmo el que el segundo tópico que yo querría también poner sobre la mesa es el mito también muy repetido de que la Constitución de 1812 es una imitación de la Constitución francesa de 1790. El mito de la alienación española respecto a Francia. Evidentemente no es así. Yo subrayo y reitero la sombra permanente de la tradición, la sombra del jovellanismo en la elaboración, en la gestación de la Constitución de 1812. Los Martínez Marina, los jovellanos, nuestro Antoni de Capmany, fueron ante todo historicistas. Buscaron los modelos referenciales de la Constitución de 1812, fueron más las viejas leyes fundamentales, las viejas cortes medievales, que no la referencia de la modernidad francesa o de la modernidad americana de la Constitución americana. Y por último, también quería incidir en un tercer tópico. El tópico de que se inventó, los diputados liberales inventaron la nación española. No, yo he escrito en el libro al que antes se ha referido Antonio, de la herencia del pasado, que no es así. 1812, hay que asumir 1812
no como un contrapunto, como tantas veces ciertamente se ha dicho, no como un contrapunto a 1808. No hay un nacionalismo español vinculado al 2 de mayo, el patriotismo fernandista, reaccionario, antifrancés, frente al nacionalismo liberal de 1812. 1812 es hijo de 1808. Y créanme, y lo ha demostrado Antonio Lorza repetidas veces en un libro que acaba de publicar en el Centro de Estudios Constitucionales, 1808 no solo lo tiene sin duda alguna, el contenido nacional, xenófobo, reaccionario, vinculado estrictamente a la persona del inefable futuro Fernando VII. Pero también en 1808 hay un montón, créanme, un montón de manifiestos, un discurso patriótico que es el discurso que de hecho luego va a estar perfectamente reflejado en la Constitución de 1812. Pero no solo es que digo que 1812 es hijo de 1808, que el nacionalismo español de 1812 es hijo del nacionalismo de 1808. Es que creo y pienso que tenemos argumentos suficientes para decir que a lo largo del siglo XVIII, y Antonio Morales Moya esto lo ha demostrado, hay signos, obviamente, de un nacionalismo de Estado, que es el nacionalismo que representa a Carlos III. Ahí tienen ustedes la bandera y el himno de Carlos III como signos indicadores de un concepto de nacionalismo de Estado, pero es que tienen también, a lo largo del siglo XVIII, muestras abundantes de lo que podríamos llamar nacionalismo español sentimental y hasta moral, conciencia moral de la identidad española, que no puedo detenerme ahora, pero que me parece importante destacarlo como contrapunto a la idea de invención, como si la nación española, cuando tanto sublimamos la aportación en el terreno nacional de la Constitución de 1812, podemos llegar a pensar que es que los diputados de la Constitución se encontraron como si estuvieran paseando en el bosque y se encontraran la seta de la identidad nacional. No, el tema de la identidad nacional es un tema que naturalmente se construye a lo largo del tiempo y efectivamente la Constitución de 1812 es la puesta de largo de esa identidad nacional que se había ido construyendo a lo largo. Tres últimas cuestiones quería plantear y pido perdón si me alargo demasiado. ¿Por qué la trascendencia mediática de la Constitución de 1812? ¿Qué tres lecturas yo querría también plantear que se han hecho de la Constitución? La primera, se ha hecho una primera lectura que muchas veces olvidamos. Ahora estamos repitiendo constantemente viva la Pepa, titulares de artículos con viva la Pepa, y viva la Pepa, no olvidemos que viva la Pepa es justamente la lectura, el testimonio de la lectura frívola de la Constitución de 1812, porque justamente es la imagen, viva la Pepa es la despreocupación, es la banalización, es el testimonio de que lo que llamaríamos el sueño de los derechos sin las obligaciones. Pues bien, yo querría aquí introducir, por lo tanto, un correctivo a esa idea de la frivolidad, al sueño de los derechos sin las obligaciones. No, derechos sí, pero también obligaciones. Derechos comporta inmediatamente su cadena, su catarata de obligaciones. Me parece importante que lo tengamos en cuenta. Segunda cuestión. La Constitución, como he dicho, la segunda lectura es la lectura que ha hecho en buena parte la izquierda en este país nuestro a lo largo del tiempo de la Constitución, que es justamente el sueño de la España que no pudo ser.
se ha magnificado la Constitución de 1812 porque, y esa es una idea muy nuestra, muy hispánica, que es la idea de la permanente evocación del sueño alternativo. Siempre pensamos que en cada coyuntura histórica lo mejor fue lo que no pudo ser. La España de los sueños contrafactuales nos pone, y en cambio la España real del pasado vivido y sufrido nos intimida, nos produce alergia. Pues bien, hay que decir que efectivamente no pudo ser, hay que analizar a fondo las razones del por qué no pudo ser. Hay que entrar a fondo, más que en la mera nostalgia contrafactual, en el análisis autocrítico del por qué no pudo ser. Y la tercera observación. Efectivamente, la lectura de la Constitución de 1812 es la lectura de la identidad nacional, la emergencia, la construcción definitiva de la identidad nacional española, de una nación sin derechos territoriales específicos, de una nación sin fueros. Ahí sí ganaron plenamente la batalla entre liberales y conservadores, la ganaron los liberales. Y la ganaron, me apresuro a decir, pese a los diputados de la Corona de Aragón. Les recuerdo, 45 diputados en la Corona de Aragón, 22 catalanes, 18 aragoneses, 5 baleáricos, 5 mallorquines. La primera evidencia es que los mayores contrapesos, los mayores lastres que hubo que arrastrar para el logro, para la confirmación de esa soberanía nacional, vinieron justamente de los diputados de la Corona de Aragón. Piensen que de los 22 diputados catalanes, solo 4 fueron liberales, solo 4, y con muchos matices, porque figuras como la de Antoni de Capmany hay que valorarlos y matizar muchísimo su pensamiento. Cada vez estoy más convencido de que el aporte jacobino de la Constitución de 1812 fundamentalmente es un aporte asturiano. Creo que fueron los diputados asturianos los que aportaron ese sentido goticista histórico tan arraigado en el mundo asturiano, marca la pauta de lo que en definitiva va a ser ese concepto de España, repito, sin fuero, porque efectivamente aquí en Cataluña, en Valencia, los diputados conservadores constantemente reivindicaban la idea del fuero, la idea de los viejos derechos históricos, se remitían a la situación previa, anterior a Felipe V. Por lo tanto, esto creo que también lo tenemos que tener en cuenta. Y para terminar, yo simplemente dos reflexiones. La primera, ¿por qué justamente ese concepto de soberanía nacional emerge, se consolida en una situación límite? Porque lo es. Es decir, quiero subrayar que la Constitución de 1812, y en particular, repito, en los artículos referentes al concepto de soberanía nacional, serían inimaginables en un contexto que no fuera el de la extrema excepcionalidad que se vivió en el Cádiz de 1812, sitiados por los franceses, con una guerra a cuestas, una guerra de desgaste feroz. Solo en esa situación límite es posible alcanzar la ansiada unidad y soberanía nacional. Es un tema para pensar, para reflexionar. Segunda idea también a reflexionar. No hace tanto tiempo en este país, sabéis que fluctuamos, pasamos de unas obsesiones a otras obsesiones con una ligereza, con una rapidez
feroz. Francés es testigo porque lo hemos hablado varias veces de este tema. Patriotismo constitucional. Ahora nadie se acuerda de la palabreja patriotismo constitucional. Hace tan solo, Francés, estarás de acuerdo conmigo, que hace tan solo 3-4 años yo recuerdo haber escrito en ABC cosas sobre el patriotismo constitucional, partiendo del principio optimista del que en ese momento nos encontrábamos, que era la idea de que justamente la Constitución en sí misma podía servirnos como aglutinante nacional. Pensábamos que la Constitución nos otorgaba la capacidad para justamente configurar, solidificar nuestra idea de la identidad nacional. Ha pasado pocos años y nadie se acuerda del patriotismo constitucional, del término, del concepto del patriotismo constitucional, quizá porque nos hemos vuelto más escépticos respecto a la idea de que con la sola Constitución hoy de 1978 no nos basta, no es suficiente para dotarnos de la armazón global que necesitamos. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para tener esa... Y yo aspiro cada vez a menos, aspiro a algo que podríamos llamar nacionalismo de Estado eficaz y con plena y absoluta legitimidad moral. No aspiro a otra cosa para conseguir ese aglutinante, ese elemento que me dote de la arma de la identidad española. Nada, muchas gracias.